Sí, así es. En este momento, bueno, estábamos contentos que acabamos de salir, de aflojar con el COVID y nos encontramos con esto. Hay muchos casos de dengue en Córdoba, en la Córdoba capital. Incluso ya se ha notificado, creo, ayer un fallecimiento, en Río Cuarto también. Y bueno, en nuestro caso, bueno, está por salir un comunicado a nivel municipal, pero nosotros estamos en presencia de un caso de dengue acá en General Cabrera, una paciente femenina de unos 50, 51 años aproximadamente, que en realidad no es un dengue autóctono, sino que esta paciente viaja hacia el norte del país. Bueno, ahí comienza con síntomas, es muchísima, o sea, ha sido seguramente picada en ese lugar, comienza con síntomas, bueno, regresa a nuestra ciudad con mucha sintomatología. Se le realizan los análisis respectivos, incluyendo la serología, que es el que da el diagnóstico definitivo, y bueno, y se confirma el caso de dengue. Esta paciente, si bien está sintomática, muy sintomática, se encuentra evolucionando cumpliendo su reposo en su domicilio. Bien, ¿qué pasa cuando se detecta un caso de dengue? Desde la parte clínica con el paciente en este caso y también con la parte ambiental, ¿no? El área, las demás áreas. Sí, así es. Nosotros cuando tenemos un caso que se llama sospechoso es cuando es un paciente que tiene mucha fiebre y tiene que llamar la atención que hay ausencia de síntomas respiratorios, o sea, es fiebre muy alta, mucho dolor corporal, mucha mialgia, mucha artralgia, o sea, dolor articular, una sensación de decaimiento muy grande, con tendencia al reposo, porque el paciente evidentemente no lo puede a veces pasar en forma, haciendo actividades normales, sino que tiene que permanecer en reposo. Llama la atención ese cuadro de postración, de mucha fiebre, dolor de cefalea, sobre todo cefalea retroocular, y muchos síntomas llaman sistémicos, con incluso también algún dolor abdominal. Bueno, más o menos esa es la clínica que tiene que llamar la atención, pero sobre todo picos de más de 39 de fiebre. En ese caso nosotros acá disponemos, se llama un test antígeno, que es como en el COVID, se toma una muestra de sangre, se hace el antígeno para ver si da positivo. Si da positivo se confirma el diagnóstico, y si es negativo pero el paciente persiste con sintomatología, se hace la serología en este caso, que si da positivo a la inmunoglobulina M, que es la que reacciona en fase aguda, se hace el caso del diagnóstico y se aísla al paciente. En ese caso lo que se hace es un bloqueo, o sea, se desinfecta la vivienda del paciente afectado y se hacen 2 cuadras en cada punto cardinal, o sea, 200 metros para cada lado de la casa. Se hace lo que se llama un bloqueo, lo que es la desinfección de dichas viviendas. Así que bueno, es importante que la gente un poco sepa eso, y por supuesto la prevención, el descacharrado que tanto siempre hemos hablado, el uso, si se puede, sobre todo en los bebés en las cunas, ponerle Sostul, el uso de mosquiteros si se puede, insecticida mucho y repelente, porque no hay que olvidar que el paciente que es portador de dengue puede ser picado por otro mosquito, y entonces en ese caso contagiaría a otra persona. El contagio no es interhumano, sino a través del mosquito, que es el Aedes aegypti, que es el mosquito que es el que transmite esta enfermedad. Bien, es importante, ¿no? Todo esto que decías, Pablo, la prevención, cómo son los cuidados, cómo se activa de alguna manera el protocolo y estar atentos también mucho a esto que decías, a los síntomas, ¿no? No dejarlo pasar, porque como puede ser leve, como puede agravarse quizás con la situación de cada persona. Sí, por supuesto, estar alerta con los síntomas, como ya los dije anteriormente, sobre todo con el estado febril de origen desconocido. Con fiebre muy alta. Por supuesto que la mayoría de los casos de fiebre que uno consulta no suelen ser estos, sino que generalmente siempre se acompaña con sintomatología respiratoria. Es una fiebre que no es tan sostenida como este caso. Entonces, bueno, es importante estar alerta y ante cualquier sintomatología consultar con su médico. Y bueno, insisto con el tema del repelente, sobre todo cuando uno va a lugares al aire libre, que en esta época hay muchos mosquitos, porque si un paciente potencialmente está contagiado, el mosquito picando puede contagiar a otra persona. Entonces, esa es la curva de transmisión, la vía de transmisión. Y bueno, es importante eso, estar atento con esas medidas hasta que este cuadro pueda ceder.
Bien, ¿qué periodo lleva de recuperación en el paciente que se lo debe aislar? Y el paciente por lo general mínimo tiene que estar entre 7 y 10 días aislado de acuerdo, y bueno, siempre teniendo en cuenta la evolución clínica del estado general del paciente. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad no tiene un tratamiento específico, es una virosis y como tal necesita antitérmicos, o sea, bajar la temperatura, reposo, hidratación, analgésicos en este caso, pero digamos no tiene un tratamiento específico. Escuché que estaban hablando de traer algún tipo de vacunas, creo que hay una vacuna japonesa, pero bueno, en concreto no tenemos nada de eso por ahora. Así que bueno, estamos a la alerta de estos casos y estamos preparados, por supuesto, ojalá que no pase, pero si tenemos algún caso sospechoso, vamos a actuar como teniendo en cuenta y pensando que esto puede ser posible. Bien, por su parte lo que es bromatología, seguridad ciudadana, realizando ya las desinfecciones correspondientes, el pasado viernes ya comenzaron. Sí, por supuesto, ellos fueron notificados inmediatamente y se realizó esto, así que bueno, lo importante también que la gente sepa que el contagio es vía mosquito, entonces bueno, tampoco entrar en pánico, que el barbijo, o sea, en este caso la transmisión es vía sanguínea, entonces si uno está con un paciente que ha tenido dengue, por supuesto que si está con sintomatología tiene que hacerse los análisis, pero bueno, digamos, ahí lo que hay que tener en cuenta es que es importante que el que esté cursando, si en algún momento le tocase, es usar el repelente porque evitaría que el mosquito lo pique. Perfecto, Pablo. Entonces, muy completo la información, la gente también a tener cuidado, a prevenir, ¿no? Sobre todas las cosas, como bien decía, importante el descacharrado, el uso de insecticidas y demás, y de esta manera ya confirmar el primer caso, ¿no? Aquí en la ciudad. Sí, el primer caso que es no autóctono, o sea, no es un caso original de acá, pero bueno, por supuesto que se tomaron todas las medidas pertinentes. Bueno, y sí, es importante eso, que la gente esté atenta, no entrar en pánico, por supuesto, porque es una enfermedad que no tiene una mortalidad tan alta, o sea, es una enfermedad que si bien es muy sintomática, es manejable, pero bueno, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos recién, que el enfermo no sea un paciente de riesgo con alguna patología previa, porque obviamente el cuadro puede ser peor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gise.